Mientras el mundo seguía procesando la noticia de la muerte de El Mencho, dentro del CJNG ya había un hombre tomando decisiones. No era el nombre que más circulaba en los medios. No era el perfil que los analistas de seguridad llevaban años rastreando como figura central. Era alguien que había operado durante años en la sombra del hombre más buscado de México, y que lleva toda su vida construyendo exactamente la posición que ahora ocupa. Su nombre es Juan Carlos Valencia González. Lo conocen como el 03, también como el Pelón. Hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, creció dentro de la estructura del CJNG no como familiar de adorno, sino como cuadro operativo activo desde temprano. Jefe del Grupo Élite, la unidad más temida, mejor equipada y más discreta del cártel. Fuentes cercanas al círculo íntimo de El Mencho, cuyos testimonios han circulado en investigaciones federales y en reportes de seguridad posteriores al operativo de Tapalpa, son coincidentes en su lectura de la sucesión. El nombre que aparece de forma consistente como el más probable para quedarse al mando es el del 03. No porque sea el mando con más gente bajo su control. No porque sea quien tiene la mayor base armada dentro de la organización, sino porque es el único perfil que combina legitimidad simbólica, posición estratégica real y el control de la estructura operativa más letal del cártel. Esa combinación, en el momento específico que vive el CJNG hoy, vale más que cualquier ejército propio. Pero hay algo en el perfil del 03 que los análisis superficiales no terminan de capturar. Este no es un heredero que llegó al poder por accidente de sangre. Este es un operador que fue construido para este momento desde adentro de la organización, que aprendió el negocio desde sus capas más violentas y más técnicas al mismo tiempo, y que en ese proceso desarrolló una reputación que quienes lo conocen de cerca describen con una sola palabra: sanguinario. La pregunta que nadie ha podido responder del todo desde el 22 de febrero no es si el 03 va a quedar al frente del CJNG. La pregunta es qué tipo de organización va a construir cuando eso ocurra. Si va a mantener el modelo de su padrastro, basado en disciplina interna, compartimentación y expansión calculada. O si va a imponer algo distinto, más agresivo, más visible, más dispuesto a encender el país, con tal de consolidar una posición que todavía no está completamente asentada. La respuesta a esa pregunta va a definir cómo queda México en los próximos años. Para entender hacia dónde va el CJNG bajo el 03, primero hay que reconstruir de dónde viene él. No como ejercicio biográfico, como reconstrucción operativa de un hombre formado dentro de la organización criminal más sofisticada que ha producido el narcotráfico mexicano moderno, que tuvo acceso a recursos, a entrenamiento, a información estratégica y a decisiones de mando que ningún otro aspirante al liderazgo tuvo en la misma medida ni desde la misma posición, y que lleva años ejecutando operaciones bajo el nombre Grupo Élite que dejaron huella concreta en el territorio nacional. Hay un dato que los reportes de inteligencia disponibles señalan de forma consistente y que no es menor para entender su posición actual. El 03 no solo heredó el apellido de El Mencho, heredó el control de la unidad operativa que El Mencho consideraba su instrumento más afilado para los problemas que ninguna célula convencional podía resolver. El Grupo Élite no es un escuadrón de sicarios ordinarios. Es una estructura entrenada con estándares que los reportes federales describen como equivalentes a los de fuerzas especiales militares. Y aquí está la primera incógnita estratégica que este video va a ir abriendo capa por capa. Si el 03 controla el Grupo Élite, tiene una capacidad de imposición interna que ningún otro candidato a la sucesión tiene en este momento de la misma forma. Puede neutralizar disidencias internas antes de que se conviertan en fracturas. Puede disciplinar plazas que intenten ganar autonomía en el vacío que dejó El Mencho. Puede, en términos prácticos, consolidar el liderazgo no por consenso, sino por demostración de fuerza medida y efectiva. Lo que viene en las partes siguientes no es solo la historia de un sucesor que ocupa el lugar de su padrastro. Es la reconstrucción de cómo se forma un líder criminal dentro de la organización más compleja que ha producido el narco mexicano. Cómo se construye lealtad en un entorno donde la traición acaba de eliminar al hombre más poderoso del cártel. Cómo se consolida el poder cuando la estructura interna está fracturada por la sospecha y por el vacío simultáneo.
¿Y qué significa para México que ese proceso esté ocurriendo ahora mismo, en tiempo real? El 03 no es una incógnita para quienes lo conocen desde adentro. Es una certeza con consecuencias que todavía no han terminado de mostrarse hacia afuera. Entender esas consecuencias requiere ir al principio. Al momento en que el Mencho tomó una decisión que en su momento no fue pública, pero que hoy explica todo lo que está pasando. La decisión de que su hijastro no iba a ser solo familia. Lo que sigue es una reconstrucción basada en reportes periodísticos verificados, carpetas de investigación federal de acceso público y versiones de fuentes con conocimiento directo de la estructura del CJNG. Donde la información es un hecho documentado se presenta como tal. Donde es una versión filtrada o una lectura estratégica, se señala con precisión. Donde es una hipótesis plausible basada en el análisis disponible, se dice abiertamente. Nación Narco no inventa. Reconstruye. Y la reconstrucción del 03 empieza mucho antes del 22 de febrero. Empieza en el momento en que el Mencho decidió que su hijastro no iba a ser solo parte de la familia. Iba a ser parte del negocio. Del núcleo del negocio. Y esa decisión, tomada hace años en algún punto de la estructura interna del cártel, es la que explica todo lo que está pasando hoy. Porque el Mencho no dejó un sucesor accidental. Dejó uno diseñado. No hay universidad para lo que el 03 aprendió. Hay operativos. Hay decisiones bajo presión. Hay consecuencias directas de cada error y de cada acierto. El aprendizaje dentro de una estructura como el CJNG no se mide en años de estudio. Se mide en territorio controlado, en problemas resueltos y en la capacidad de mantener la lealtad de gente que tiene opciones de no ser leal. Eso es exactamente lo que el 03 fue acumulando. El grupo élite no apareció de la noche a la mañana. Fue construido durante años como respuesta a un problema que el CJNG identificó temprano en su historia. Que la capacidad de expansión territorial dependía de tener una unidad capaz de intervenir en situaciones que las células regulares no podían manejar. Zonas donde la resistencia era mayor. Operativos donde el margen de error era mínimo. Disputas que no podían resolverse con el peso ordinario del cártel. Para eso se necesitaba algo diferente. Y el 03 fue puesto al frente de eso. Los reportes federales disponibles describen al grupo élite como una estructura con características que lo separan de las células convencionales del CJNG. Personal con entrenamiento táctico avanzado, en algunos casos con formación militar previa. Equipamiento que incluye armamento de uso exclusivo de Fuerzas Armadas, según las carpetas de investigación de varios operativos donde se recuperó material decomisado. Protocolos de comunicación y operación que el propio CJNG desarrolló para minimizar la exposición durante misiones de alto riesgo. Esa no es la descripción de una pandilla armada. Es la descripción de una fuerza operativa especializada. El 03 no solo administra esa estructura, la construyó en buena medida. Los testimonios que han circulado dentro de investigaciones federales señalan que fue el arquitecto de varios de los protocolos de operación del grupo élite, que participó directamente en el diseño de las rutas de entrenamiento para los elementos de esa unidad, que tomó decisiones sobre reclutamiento, sobre criterios de selección, sobre qué tipo de perfil entraba al grupo y cuál no. Esa participación directa en la construcción de la unidad es lo que lo convierte en algo más que un heredero nominal. Es el fundador operativo de su propio brazo de poder. Aquí aparece la primera implicación estratégica que hay que tener clara. En el CJNG, el poder no lo da el apellido. Lo da la capacidad de controlar recursos humanos y materiales. El Sapo tiene esa capacidad a través de las escuelas de reclutamiento. El 03 la tiene a través del grupo élite. Son dos estructuras distintas con dos tipos distintos de poder y en este momento están en el mismo tablero sin un árbitro. El Mencho era ese árbitro. Ya no está. Y ahí es donde la sucesión deja de ser un simple relevo de liderazgo y se convierte en un problema de poder real. Porque el 03 puede tener la legitimidad simbólica del apellido y el control del grupo élite. Pero el Sapo tiene más gente, más escuelas de reclutamiento y una base armada que ninguna unidad élite puede ignorar a la hora de calcular el costo de un enfrentamiento.
La pregunta no es quién tiene razón sobre quién debe mandar. La pregunta es quién puede imponerse sin que el costo de esa imposición destruya la organización que los dos pretenden liderar. Esa ecuación es la que está resolviéndose ahora mismo adentro del CJNG. La trayectoria del 03 en posiciones de mando no es materia de especulación. Es materia de registro en carpetas de investigación federal y en reportes periodísticos de años que documentaron sus movimientos en Jalisco y en otros estados donde el CJNG tiene presencia. Lo que esos registros muestran es un patrón consistente. El 03 no opera en un solo territorio. Opera en misiones específicas, en puntos de tensión donde el cártel necesita intervención de alto nivel. Esa movilidad es característica de alguien que fue formado para resolver problemas, no para administrar plazas. La distinción importa porque define el tipo de liderazgo que va a ejercer. Un administrador de plazas tiende a ser conservador, a proteger lo que tiene, a evitar conflictos que puedan costar territorio. Un operador de intervención tiende a ser proactivo, a moverse antes de que el problema llegue a él, a usar la fuerza como herramienta de primera instancia, cuando el cálculo indica que es la más eficiente. El 03 fue formado en la segunda escuela, y eso tiene implicaciones directas sobre lo que viene. Reportes periodísticos de los últimos años que documentaron operaciones atribuidas al grupo élite describen un nivel de violencia que los analistas de seguridad califican como instrumental. No violencia por exhibición, del tipo que busca generar impacto mediático. Violencia aplicada con un objetivo operativo concreto. Eliminar resistencia, disciplinar estructuras que se salieron del carril, demostrar capacidad de respuesta en tiempo mínimo. Ese tipo de violencia calculada es más difícil de contener que la violencia expresiva, porque no responde a emociones. Responde a una lógica. Y la lógica puede escalar sin límites si el objetivo lo justifica. La reputación que el 03 construyó dentro del CJNG no es solo sobre violencia. Es sobre resultados. Los mandos que trabajaron bajo su estructura o en coordinación con el grupo élite describen, en los testimonios disponibles, a alguien que no tolera el margen de error en operaciones que él considera prioritarias, que exige ejecución precisa y que cuando la ejecución falla, las consecuencias son inmediatas y no negociables. Esa cultura de accountability interno, en el lenguaje del cártel, es lo que genera lealtad duradera entre quienes la sobreviven y temor entre quienes no están seguros de poder cumplir. Y aquí está la segunda gran incógnita estratégica que este video irá desarrollando. ¿Cómo va a ejercer ese estilo de liderazgo sobre una organización que en este momento está fracturada por la sospecha de traición interna? ¿Puede alguien con el perfil del 03 reconstruir la confianza institucional que requiere una estructura de esa escala? ¿O va a optar por el camino contrario? Consolidar con fuerza lo que no puede consolidar con consenso. La respuesta no está todavía disponible, pero las pistas están en su historia. Y esa historia tiene capítulos que la cobertura cotidiana no ha terminado de contar. Para entender por qué el 03 está en la posición en que está, hay que entender qué es realmente el grupo élite. No como nombre, como estructura operativa dentro del CJNG, como el brazo que el Mencho reservaba para los problemas que las células regulares no podían resolver, como el instrumento que su hijastro convirtió en su base de poder real dentro de la organización, y como la razón por la que su nombre, a diferencia de otros candidatos a la sucesión, tiene peso concreto. El CJNG no opera con una estructura homogénea en todo su territorio. Tiene células regionales que manejan plazas específicas con distintos niveles de autonomía. Tiene estructuras financieras que operan separadas de las operativas. Tiene redes de inteligencia que funcionan con sus propios protocolos. Y tiene unidades especializadas que no responden a los mandos regionales, sino directamente al centro de la organización. El grupo élite es la más importante de esas unidades especializadas. Los operativos donde se ha documentado la participación del grupo élite muestran un patrón de intervención distinto al de las células convencionales del cártel. Las células regulares operan en su territorio. Conocen el terreno, conocen a la gente, conocen los accesos. El grupo élite se desplaza. Llega a un punto, ejecuta una misión con parámetros específicos y se retira.
Esa capacidad de proyección táctica fuera del territorio propio es lo que lo convierte en un instrumento de poder a nivel nacional, no regional. Y esa capacidad es lo que el 03 controla. Los reportes de operativos donde se recuperó equipamiento atribuido al grupo élite describen un arsenal que supera lo que se encuentra típicamente en las operaciones contra células convencionales del narcotráfico mexicano. Armamento de alto calibre con modificaciones técnicas que requieren conocimiento especializado. Equipamiento de comunicación encriptado. Vehículos con blindaje que en algunos casos los reportes federales describen como equivalente al de fuerzas militares regulares. Esa capacidad material no se acumula de un día para otro. Es el resultado de inversión sostenida durante años. La carpeta de investigación federal FED-F EMD o F EITATAJ AL 00011023 2024, que ha sido citada en varios reportes periodísticos, describe a El Sapo como el articulador de la estructura de reclutamiento del CJNGE con exmilitares y exguerrilleros. Pero los reportes que documentan al grupo élite específicamente señalan que esa unidad tiene su propio circuito de incorporación de personal con perfil militar, lo que sugiere que el 03 no depende exclusivamente de la estructura de reclutamiento del Sapo para sostener su base operativa. Tiene canales propios. Y esa autonomía de reclutamiento es otro factor de poder real. Aquí aparece una implicación que los análisis de corto plazo suelen perder de vista. El conflicto entre el 03 y el Sapo, si es que ese conflicto termina de materializarse, no va a ser solo un problema de dos personas con distintas pretensiones de liderazgo. Va a ser el choque de dos modelos de construcción de poder dentro del mismo cártel. El modelo de El Sapo, base de reclutamiento masiva, cantidad de gente, cobertura territorial amplia. El modelo de El 03, unidad especializada de alta capacidad, movilidad, proyección táctica. Esos dos modelos pueden coexistir mientras haya un árbitro. Sin árbitro, compiten. La violencia atribuida al grupo élite en reportes periodísticos de los últimos años tiene características que los especialistas en seguridad identifican como propias de unidades con entrenamiento en tácticas de contrainsurgencia. No es el perfil de la balacera convencional entre grupos del narcotráfico. Es el perfil de operaciones diseñadas para eliminar objetivos específicos con daño colateral mínimo cuando el objetivo lo permite y con fuerza máxima cuando la situación lo requiere. Esa capacidad de calibración táctica es lo que separa al grupo élite de otras estructuras armadas del cártel, y es lo que lo hace especialmente peligroso en un escenario de conflicto interno. Las operaciones documentadas donde se atribuye participación al grupo élite no se concentran en un solo estado. Hay registros o atribuciones en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima y otras entidades donde el CJNG tiene presencia o disputas activas. Esa cobertura geográfica confirma la hipótesis de que el 03 fue formado como operador de alcance nacional, no como administrador de una plaza específica. Un líder con esa formación va a gobernar la organización de manera distinta a como lo hizo el Mencho en sus últimos años. Y esa diferencia tiene consecuencias para las entidades donde el CJNG opera y para las organizaciones que disputan territorio con él. El nivel de entrenamiento que los reportes atribuyen al grupo élite también implica una logística de sostenimiento que no es trivial. Campos de entrenamiento que requieren infraestructura, instructores, municiones, tiempo y cobertura para operar sin ser detectados. Protocolos de mantenimiento de equipamiento especializado que no puede llevarse a un taller mecánico ordinario. Redes de abastecimiento de material que operan con niveles de seguridad similares a los de la propia estructura de liderazgo del cártel. Todo eso requiere recursos continuos. Y quien controla esos recursos controla a la unidad. El 03 controla esos recursos. La reputación de sanguinario que rodea el nombre del 03 en los círculos que lo conocen de cerca no es un calificativo vacío. Está anclada en episodios específicos que los testimonios disponibles describen como intervenciones directas de la unidad que él encabeza. No se trata de violencia exhibicionista del tipo que busca generar terror público como herramienta de comunicación. Se trata de violencia quirúrgica aplicada con el objetivo de resolver un problema operativo concreto con la mayor eficiencia posible.
Esa distinción importa porque define el tipo de amenaza que representa para la seguridad interior. Y aquí está la tercera incógnita estratégica que este video irá desarrollando. Si el 03 consolida el liderazgo del CJNG con el grupo élite como su brazo ejecutivo principal, ¿qué pasa con la estructura del sapo? ¿Se integra, se neutraliza o se convierte en el núcleo de una facción separada que disputa el control interno? Ninguna de esas tres opciones es inocua. La integración requiere un nivel de confianza que la sospecha de traición ha hecho imposible por ahora. La neutralización enciende la guerra interna que el secretario del Mencho ya anticipó. La fractura genera un escenario que ningún analista de seguridad en México quiere tener que escribir. Lo que viene en los bloques siguientes va a acercarse a esa respuesta. Para que el 03 consolide el liderazgo del CJNG, necesita resolver un tablero interno que tiene al menos 5 piezas activas, cada una con su propio peso y sus propios intereses. No es suficiente con tener la legitimidad simbólica del apellido. No es suficiente con controlar el grupo élite. Necesita o neutralizar o alinear a las otras piezas del tablero antes de que alguna de ellas decida que sus probabilidades son mejores en un escenario distinto. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo adentro del CJNG. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró públicamente que el gobierno federal tiene identificados a 4 posibles sucesores del Mencho. Los reportes periodísticos suman un quinto nombre. Esos 5 perfiles no son candidatos en competencia abierta por el liderazgo. Son piezas de un tablero de poder donde cada uno tiene recursos propios, bases de lealtad propias y lecturas distintas sobre cuál es la mejor posición estratégica en este momento de transición. El 03 está en ese tablero. Pero no está solo. El sapo, Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, es la pieza más compleja del tablero y la más peligrosa para el 03 por razones que ya se desarrollaron en bloques anteriores. Tiene la base armada más grande. Tiene las escuelas de reclutamiento. Tiene la gente. Pero también tiene sobre sí la sospecha de traición que circula dentro del cártel desde los días posteriores al operativo de Tapalpa. Una sospecha que, si se consolida como versión dominante dentro de la organización, lo convierte en objetivo de lo que viene. El sapo sabe esto. Y saber que estás en esa posición obliga a moverte antes de que el movimiento te lo hagan a ti. El jardinero Audias Flores Silva es la pieza que el secretario del Mencho describe como saliente. Operador de bajo perfil con influencia en Michoacán, Jalisco y Nayarit, construyó la alianza con los chapitos del cártel de Sinaloa. Esa alianza fue una decisión estratégica de enorme valor para el CJNG en un momento específico. Pero también creó una dependencia de relación con una estructura externa que puede complicarse si el CJNG entra en un proceso de fractura interna. Su salida del tablero central, si ocurre como se indica en los testimonios, no elimina su influencia regional, pero sí reduce su capacidad de influir en la sucesión. El R. Ricardo Ruiz Velasco es el perfil de mando regional con control de células violentas en Guadalajara. Su poder es territorial. Conoce la plaza, tiene la gente en esa geografía específica. Tiene los accesos y los contactos locales que hacen funcionar una operación en una ciudad de ese tamaño. Pero ese tipo de poder tiene un límite natural. Funciona mientras el centro de la organización no decida ejercer autoridad directa sobre su territorio. Si el 03 consolida el liderazgo y decide disciplinar las plazas que ganaron autonomía en el vacío, Guadalajara es uno de los primeros puntos de tensión potencial. Y el R tiene que tomar una decisión antes de que esa tensión se materialice. El tío Laco, Heraclio Guerrero Martínez, lidera a los guerreros y tiene poder en la frontera Michoacán-Jalisco. Es una frontera estratégica porque conecta 2 de los estados más importantes para la operación del CJNG. Su posición en ese corredor lo convierte en una pieza que cualquier líder central del cártel necesita tener alineada, no en contra. Un tío Laco que decide que la transición le da la oportunidad de ganar más autonomía regional es un problema de gestión. Un tío Laco que se alinea con el 03. Desde el principio es un activo de consolidación que cierra un corredor crítico. La lectura estratégica de este tablero desde la perspectiva del 03 apunta a una secuencia lógica de movimientos. Primero, asegurar los mandos que pueden ser alineados sin costo de imposición.
los que tienen interés en la estabilidad y en mantener sus posiciones bajo el nuevo liderazgo. Segundo, gestionar la situación del sapo sin precipitar una confrontación abierta que fragmente la estructura operativa antes de que el liderazgo esté consolidado. Tercero, usar el grupo élite para demostrar capacidad de respuesta en las plazas que intenten ganar autonomía excesiva. Esa secuencia no es necesariamente lo que está ocurriendo. Es lo que la lógica del tablero sugiere que debería ocurrir para que la transición sea viable. Pero hay un factor en este tablero que ningún análisis de las piezas individuales captura completamente. El factor del tiempo. Cada día que pasa sin que la sucesión esté claramente resuelta es un día en que las plazas regionales operan con mayor autonomía. Un día en que los mandos intermedios toman decisiones que en condiciones normales habrían escalado al centro. Un día en que los grupos rivales, el cártel de Sinaloa en sus distintas facciones, el cártel del Noreste, las organizaciones de Michoacán, calculan si el momento de transición del CJNG les da una ventana de oportunidad. El tablero interno no existe en el vacío. Existe en un entorno donde los rivales también están mirando. Los rivales del CJNG en este momento tienen incentivos claros para observar el proceso de sucesión y actuar en función de lo que ven. Si perciben que la transición está generando fractura interna, van a presionar en los puntos de contacto donde el CJNG está más debilitado por la falta de atención central. Si perciben que el 03 está consolidando el liderazgo con rapidez y eficiencia, pueden optar por esperar y observar antes de intentar cualquier movimiento. La velocidad de la consolidación interna del CJNG no es solo un asunto interno. Es una señal que todo el mapa criminal de México está leyendo en tiempo real. La alianza con los Chapitos, construida por el jardinero, es otro elemento del tablero que el 03 tiene que gestionar. No es una alianza neutra. Tiene implicaciones sobre rutas, sobre precios, sobre flujos de producto que afectan directamente los ingresos del CJNG. Si la salida del jardinero implica que esa alianza queda sin un interlocutor claro del lado del CJNG, la relación con los Chapitos entra en un periodo de incertidumbre que ninguna de las dos partes puede gestionar indefinidamente. El 03 tiene que decidir si asume esa alianza como propia, si la renegocia o si la deja deteriorarse. Cada una de esas opciones tiene consecuencias. Y aquí está la cuarta incógnita estratégica que este video va desarrollando. ¿Tiene el 03 el perfil político, no solo el perfil operativo, para gestionar un tablero de esta complejidad? Ser el mejor operador táctico del cártel no implica automáticamente ser el mejor gestor de las relaciones de poder que requiere liderar una organización de ese tamaño. El Mencho tardó años en construir la autoridad que le permitía tener esas piezas alineadas. El 03 empieza en un momento de fractura interna, con sospecha de traición en el núcleo y con presión externa de rivales que están observando. Ese es un escenario de inicio que pone a prueba no solo su capacidad militar, sino su inteligencia política. Y de esa inteligencia política todavía no hay evidencia suficiente para hacer un juicio definitivo. El gobierno mexicano no llegó al operativo de Tapalpa sin información. Lo que ocurrió el 22 de febrero fue el resultado de un proceso de inteligencia acumulado durante meses, posiblemente durante más tiempo. Y ese proceso dejó una base de conocimiento sobre el CJNG que no desapareció con la muerte de El Mencho. Lo que tiene el Estado mexicano sobre el 03, sobre el Sapo, sobre los candidatos a la sucesión, es más de lo que los comunicados públicos revelan. Y lo que decide hacer con ese conocimiento en los próximos meses va a ser tan determinante como lo que decida el propio CJNG. El secretario García Harfuch confirmó públicamente que el gobierno federal tiene identificados a 4 posibles sucesores. Esa declaración no es inocente. Es una señal. Le dice a los mandos del CJNG que el Estado los conoce, que los está observando y que cualquier movimiento que hagan para consolidar el liderazgo va a ocurrir bajo esa mirada. También le dice a la opinión pública que el gobierno está al tanto de lo que viene. Pero hay una diferencia enorme entre conocer los nombres y tener la capacidad operativa de intervenir en el proceso de sucesión de forma efectiva. La historia reciente del crimen organizado en México muestra que capturar o eliminar al líder de una organización no necesariamente debilita a la organización. En algunos casos la fragmenta,
pero en otros simplemente activa el protocolo de reemplazo que la propia organización tiene diseñado para ese momento. El CJNG fue construido con esa resiliencia incorporada. El Mencho diseñó una estructura que pudiera sobrevivir a su propia caída. Lo que todavía no está claro es si esa estructura puede sobrevivir también a la sospecha de traición interna que acompañó a esa caída. Los operativos que el Estado mexicano decida ejecutar en los próximos meses van a ocurrir en un contexto específico que los va a hacer más difíciles de lo habitual. Un CJNG en proceso de consolidación interna va a estar más alerta, más compartimentado, con más protocolos de seguridad activos. Los mandos que estaban acostumbrados a ciertos niveles de comunicación van a reducirlos. Los movimientos que antes eran rutinarios van a volverse más cautelosos. Esa contracción operativa es una respuesta natural a la presión y dificulta el trabajo de inteligencia del Estado. Pero esa misma contracción también genera oportunidades. Cuando las organizaciones se ponen en modo de seguridad máxima, las tensiones internas que en condiciones normales se gestionan con comunicación directa empiezan a acumularse sin resolución. Los mandos que tienen quejas o intereses conflictivos no encuentran el canal habitual para expresarlos. Las decisiones que requieren coordinación central se retrasan porque nadie quiere ser el primero en moverse. Esa acumulación de tensión sin válvula de escape puede generar las fisuras que el Estado aprovecha para introducir fuentes de información o para identificar el momento de intervención más efectivo. El Rancho Izaguirre es un punto de referencia importante para entender la estrategia del Estado en este momento. Su documentación pública antes del operativo de Tapalpa fue una señal de que el gobierno tenía inteligencia sobre estructuras específicas del CJNG más allá del propio El Mencho. Esa señal puede ser el principio de una estrategia de presión sobre los mandos que siguen activos. Si el gobierno tiene información sobre otros puntos equivalentes al Rancho Izaguirre, el momento de su documentación o intervención va a ser calculado en función de cómo evoluciona la sucesión. El Estado no es un actor pasivo en este proceso. Es un jugador más del tablero. La DEA y las agencias de inteligencia estadounidenses tienen intereses propios en este proceso que no son idénticos a los del gobierno mexicano. Para Estados Unidos, el CJNG es una de las principales fuentes de fentanilo y metanfetamina que llegan a su territorio. La muerte del Mencho no elimina ese problema. Solo cambia quién está coordinando la producción y distribución. La posición estadounidense va a estar enfocada en entender qué cambios operativos introduce el nuevo liderazgo en las rutas de tráfico hacia el norte. Y esa lectura va a influir sobre la presión diplomática que Washington ejerce sobre Ciudad de México en materia de cooperación en seguridad. El perfil de el 03 en los registros de la DEA es un elemento que los análisis disponibles públicamente no permiten detallar con precisión. Lo que sí está documentado es que el grupo élite como estructura ha sido objeto de seguimiento por parte de agencias estadounidenses en el contexto de operativos binacionales contra el CJNG. Eso implica que hay inteligencia acumulada sobre esa unidad y sobre quién la lidera. La pregunta relevante es cuánta de esa inteligencia se traduce en capacidad de intervención efectiva versus observación estratégica de largo plazo. En la práctica, las dos cosas ocurren simultáneamente con distintos niveles de prioridad. Hay una variable en el tablero estatal que pocas veces aparece en el análisis del crimen organizado mexicano y que en este momento es especialmente relevante: la relación entre el gobierno federal actual y los gobiernos estatales de las entidades donde el CJNG tiene presencia más intensa. Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato son estados con distintos colores políticos y distintas relaciones con el gobierno federal. La coordinación de la estrategia de seguridad en esas entidades en el contexto de la sucesión del CJNG requiere un nivel de alineación política que no siempre existe. Y las fisuras en esa coordinación son otro factor que puede facilitar o dificultar la consolidación del nuevo liderazgo del cártel. El anuncio de García Harfuch sobre los 4 sucesores identificados también tiene una dimensión de gestión interna del CJNG que puede no ser intencional, pero que tiene efectos. Cuando el gobierno nombra públicamente a los candidatos a la sucesión, está acelerando el proceso de consolidación interna del cártel. Los mandos del CJNG saben que cada uno de esos nombres está bajo escrutinio. Saben que moverse de forma visible para consolidar el liderazgo los expone más.
Eso puede generar un periodo de relativa quietud externa mientras el proceso interno se resuelve por vías menos visibles. Esa quietud no debe confundirse con resolución del problema. Es solo el proceso volviéndose más opaco. Y aquí está la quinta incógnita estratégica de este video. ¿Tiene el Estado mexicano la inteligencia y la voluntad operativa suficiente para intervenir en el proceso de sucesión del CJNG de una forma que genere un resultado favorable para la seguridad pública? O, planteado de otra manera, ¿puede el gobierno convertirse en un factor que moldee quién queda al frente del cártel más poderoso del país? La historia reciente sugiere que los intentos de ese tipo generan consecuencias impredecibles. El vacío que dejó una intervención puede ser llenado por algo peor que lo que intentó reemplazar. Esa posibilidad es parte del cálculo que el Estado tiene que hacer mientras observa cómo se resuelve el tablero interno del CJNG. Todo lo que se ha reconstruido en este video lleva a un punto de llegada que no es una conclusión cerrada. Es un mapa de posibilidades. Cada una de esas posibilidades tiene consecuencias distintas para el CJNG, para sus rivales, para el Estado mexicano y para las comunidades que viven dentro de los territorios que el cártel controla. Lo que viene en los próximos meses no está decidido todavía, pero las variables que van a determinarlo ya están activas. El primer escenario es el de consolidación ordenada bajo el liderazgo del 03. En este escenario, el 03 logra alinear a los mandos regionales, gestiona la situación del Sapo sin precipitar una confrontación abierta y usa el grupo élite para demostrar capacidad de respuesta en los puntos donde la organización necesita ver que hay un centro de autoridad funcional. El CJNG sale de la transición como una organización más centralizada, potencialmente más agresiva en su política de expansión, pero estructuralmente intacta. Ese escenario es el mejor posible desde la perspectiva de la organización y el más complejo para el Estado y para los grupos que compiten con el CJNG. El segundo escenario es el de fractura controlada. En este escenario, la sospecha sobre el Sapo genera una ruptura que no llega a una guerra interna abierta, pero sí divide al CJNG en dos estructuras que operan con mayor independencia entre sí. El 03 controla el grupo élite y los mandos que se alinean con la legitimidad del apellido. El Sapo controla su base de reclutamiento y los mandos que le deben lealtad directa. Las dos estructuras mantienen coordinación operativa en algunas áreas, pero compiten en otras. Ese escenario genera una organización menos eficiente, pero también más difícil de desarticular, porque ya no tiene un solo centro de gravedad. El tercer escenario es el de guerra interna. Es el que el secretario de El Mencho anticipó cuando dijo que lo más seguro es que se venga algo feo. En este escenario, la sospecha de traición sobre el Sapo se convierte en acción y el cártel entra en un periodo de violencia interna que afecta no solo a los mandos directamente involucrados, sino a las estructuras que operan bajo cada uno de ellos. La historia del narcotráfico mexicano está llena de guerras internas que generaron niveles de violencia que superaron todo lo anterior. La guerra entre los Chapitos y el Mayo dentro del cártel de Sinaloa es el ejemplo más reciente. Un escenario equivalente dentro del CJNG tendría consecuencias que los estados donde opera el cártel ya conocen y que nadie quiere repetir. El cuarto escenario, el menos probable pero el más relevante para el análisis estratégico de largo plazo, es el de recomposición. En este escenario, la muerte del Mencho y el proceso de sucesión generan un reordenamiento del mapa criminal más amplio. Algunos mandos del CJNG que pierden posición en la transición buscan acuerdos con estructuras externas. Los grupos rivales que identifican ventanas de oportunidad las aprovechan en puntos específicos. Y el CJNG emerge del proceso con un perfil territorial distinto, más pequeño en algunas zonas y más agresivo en otras, como resultado de ese reordenamiento. Ese escenario es el que los analistas de largo plazo consideran más probable en los próximos 2 o 3 años, independientemente de cuál de los otros escenarios ocurra primero. Para las comunidades que viven en los territorios del CJNG, los 4 escenarios tienen en común un denominador que no cambia con el liderazgo. El cártel, independientemente de quién esté al frente, necesita seguir controlando su territorio para seguir existiendo. Ese control se ejerce sobre la economía local, sobre la movilidad de las personas, sobre la capacidad de las autoridades para operar en esas zonas. El rostro del liderazgo puede cambiar.
las condiciones de vida de quienes están dentro de esa geografía cambian mucho menos. Esa es la realidad más concreta y menos analizada de todo este proceso. La pregunta sobre si el 03 es más sanguinario que el Mencho, que es parte de la narrativa que rodea su ascenso, merece un análisis más cuidadoso que el que suele hacer la cobertura mediática. El Mencho construyó al CJNG usando niveles de violencia que en su momento fueron descritos exactamente con ese mismo calificativo. La diferencia entre un líder y otro no suele medirse en disposición a la violencia, sino en el cálculo sobre cuándo la violencia es el instrumento más eficiente y cuándo genera más costos que beneficios. El Mencho llegó a ese cálculo después de años de experiencia. El 03 empieza su liderazgo en un momento de crisis que puede forzarlo a usar la violencia antes de que ese cálculo esté completamente afinado. El perfil del grupo o élite como instrumento de violencia quirúrgica versus la violencia más masiva y exhibicionista que algunas células del CJNG han mostrado en los últimos años es un indicador sobre el estilo que el 03 puede imponer. Si logra que su visión operativa se imponga como norma de la organización, el CJNG puede volverse más eficiente en el uso de la violencia y paradójicamente más difícil de presionar mediante estrategias de seguridad pública convencionales. Si no logra imponerla y la organización entra en un periodo de violencia desordenada, el costo para el país va a ser visible y medible en cifras que ya conocemos de episodios anteriores. Esa bifurcación es la que define el escenario de los próximos meses. Hay un elemento del perfil del 03 que los análisis disponibles no terminan de desarrollar y que puede ser el factor más determinante de todos: su relación con las comunidades y con los poderes locales en las zonas donde opera el CJNG. El Mencho construyó durante años una red de relaciones que iba más allá de la imposición armada. Involucraba complicidades económicas, acuerdos con actores políticos locales, presencia en la vida cotidiana de las zonas bajo su control. Ese tipo de penetración social es lo que hace a un grupo criminal verdaderamente difícil de desplazar. Si el 03 tiene esa capacidad de construir relaciones, va más allá del perfil de operador táctico. Si no la tiene, el liderazgo puede ser más frágil de lo que la capacidad del grupo élite sugiere. Lo que este video ha reconstruido no es la historia completa del 03. Es la historia que está disponible y que permite hacer una lectura fundamentada de quién es, de dónde viene y hacia dónde puede llevar al CJNG. Hay información que no está disponible públicamente. Hay decisiones que todavía no se han tomado. Hay capítulos de esta historia que todavía no se han escrito. Lo que sí está claro es que el proceso que empezó el 22 de febrero en Tapalpa no terminó con el operativo. Acaba de empezar. El sucesor del Mencho no va a definirse solo por quién ocupa el lugar en el organigrama. Va a definirse por quién logre que la organización siga funcionando como una unidad coherente en un momento en que todo empuja hacia la fragmentación. Por quién resuelva la sospecha de traición sin generar una guerra que destruya lo que queda de la estructura. Por quien demuestre que tiene la capacidad política de gestionar un tablero de poder complejo, además de la capacidad militar de imponer su voluntad cuando sea necesario. El 03 tiene algunas de esas piezas. ¿Cuántas tiene realmente es lo que los próximos meses van a revelar? Y ahí termina lo que podemos reconstruir con la información disponible hoy. El mapa está claro. Las piezas están identificadas. Las incógnitas que quedan abiertas son las que van a definir cómo queda México cuando este proceso termine de resolverse. Y ese proceso, que inició con 4 palabras transmitidas por radio desde el fondo de un túnel en Tapalpa, todavía no ha llegado a su conclusión. Lo que viene va a escribirse en los territorios, en las plazas, en las decisiones que los mandos del CJNG tomen en los próximos días y semanas. Y Nación Narco va a seguir reconstruyéndolo. Si este tipo de análisis te da perspectiva que no encuentras en otro canal, suscríbete a Nación Narco. Reconstruimos el poder del crimen organizado en México con fuentes verificadas, sin inventar, sin sensacionalismo. El próximo video ya está en producción. Y lo que viene es importante.